Voy a dar tiempo. Jonás es uno de los libros más difíciles de encontrar. Jonás capítulo 1. Dice la palabra del Señor: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Amén. Hemos venido hablando ya durante diferentes fines de semana una palabra que está asociada a la providencia, las cosas que Dios hace, la forma, la manera que Él utiliza para bendecir a su pueblo. Dios se vale de las herramientas que en sus manos son infinitas, que en sus manos son incalculables, que en sus propias manos son diferentes para podernos bendecir. Hemos venido hablando de cuál ha sido para nosotros la forma de ver cómo Dios nos bendice, porque muchas personas llaman bendiciones solamente las cosas económicas. A nosotros nos queda muy fácil llamar a la salud bendición. A nosotros nos queda muy fácil, el que tiene un trabajo, le queda muy fácil llamar que ese trabajo sí que tiene es una bendición. Pero lo que Dios hace para bendecirnos, muchas de las cosas se logran ver, pero muchas otras cosas usted no las está viendo, pero es la bendición de Dios. Miren, ustedes tienen familias, y esas familias que ustedes tienen, a unos ya le sacaron canas, a otros ya le sacaron canas verdes, pero como quiera que les han sacado canas, esa es su familia. Y su familia, camine bien, camine mal, unos salieron muy inteligentes para hacer tareas y otros, uy, Dios mío, padre, negados para el estudio. Pero como quiera que usted tenga a sus hijos, Dios se los dio. Y tener hijos, eso es una bendición de Dios muy grande. Tener hijos es una de las mayores bendiciones que Dios nos ha dado. Y a veces los propios hijos terminan convirtiéndose en muchachos completamente difíciles y completamente complicados. Pero no porque sus hijos sean complicados, no son la bendición de Dios. Y uno ve a esos muchachos rebeldes y esos ya están con bigote y con hijos y bien difíciles. Y uno cómo hace para entender que un hijo de esos es una bendición de Dios. Pero ese hijo que no demora en traerle nietos o ya se los trajo, oiga, es la bendición de Dios. Pero nosotros no vemos a nuestros hijos como una bendición. Miren, la mujercita le trae a un tintico. Le prepara un tintico por la mañana, por la tarde, por la noche. Como quiera que su esposa le prepare el tinto, mire, tener esposa es una bendición. Yo conozco solteros empedernidos de 45 y 50 años, empedernidos solteros. Y usted los mira la vida con el paso del tiempo y uno dice cómo le hace falta a una mujer. La mujer es necesaria, porque no es bueno que el hombre esté solo. Por eso que usted ve por ahí un soltero que ya pasó los 30 años, 35 años, y usted lo ve, dígale, no es bueno que el hombre esté solo. Estamos a punto de crear un canal de solosolteros.com, porque así como hay solteros, hay muchas solteras. No sabemos si de pronto con estos almuerzos congregacionales se animen, pero qué cosa es que les gusta la soltería y no les gusta someterse por los que están solos. Miren, mis hermanos, les digo de corazón, Dios tiene un plan, un propósito con nosotros. Dios nos hubiera dado 8 hijos. Ustedes escuchan historias de mamás que tuvieron 8 hijos y usted pregunta, ¿y cómo hicieron para darles de comer? Si a veces a usted le queda visitarle a uno, si a usted le queda visitarle a 2 hijos de comer, va, pregúntele a su bisabuela cómo hizo para darle de comer a 8 hijos. Y hasta más.
de todas las formas, los hijos siguen siendo una bendición. Así tengan mal carácter, los hijos siguen siendo una bendición. Pero nosotros no logramos reconocer, no logramos ver qué tanta la bendición de Dios. Porque es que a nosotros nos enseñaron que la bendición de Dios es solo plata. Ustedes van a iglesias donde solo se la pasan enseñando que la bendición de Dios es tener plata y plata en abundancia. Y eso es ser uno bendecido. Y cada palabra, cada versículo que predican, todos tienen que estar asociados con plata. Porque las personas creen que solo tener plata es ser bendecido. Y las iglesias más llenas de Colombia y del mundo es donde hablan de ¿qué? De la prosperidad. Porque una persona que es próspera, usted los verá, son bendecidos. Porque una persona cree que la bendición de Dios es solo plata. La gente cree que no tienen a Dios, sino el Banco de la República por Dios. Y ellos felices con la plata y no hablan más, sino de plata. Y yo quiero contar un testimonio, cuéntelo. A mí Dios me dio una camioneta de 50 millones y yo pacté 30. Usted nos escucha contando de unas historias que uno dice, porque la gente cree que el evangelio es solo ¿qué? Plata. El evangelio no es solo plata, mi querido hermano. El evangelio no es solo plata, porque el apóstol Pablo en sus últimos años de vida se la pasó pagando arriendo. Entonces Pablo no era bendecido. Lean los últimos 3 versículos del libro de los Hechos. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Pagando arriendo en una casa alquilada. Pablo pagaba arriendo. ¿Eso qué significa? Que entonces Pablo le faltó fe, porque pagaba arriendo. ¿De cuántos camellos presumía Pablo? ¿De cuántos penthouse, de cuántas casas presumía? ¿Alguien puede decir la casa que dejó el Señor Jesucristo en Israel, en Jerusalén? La mansión con piscina que dejó el Señor Jesús. Pero a nosotros nos enseñaron que el evangelio está directamente proporcional a cuánto tenemos. Y Dios nos bendice a nosotros muchas veces y nos con plata. Tan alto que es tener un muchacho que solo pide plata. Papi, necesito para la fotocopia, papi, necesito para las socios, papi, necesito para los colores, papi, necesito para eso, papi, se me acabaron los zapatos, papi, ya estoy mechudo, papi, oiga, tan alto que es un hijo que lo ve a uno solo por plata. ¿Alguno de ustedes tiene un hijo que solo lo ve por plata? Terrible, hartísimo. Y a veces nosotros somos esos hijos con Dios, que solo lloramos por plata. Y Dios nos bendice no solo con dinero. Las bendiciones de Dios son infinitas. Las bendiciones de Dios dicen que sus misericordias son nuevas cada día. Quiere decir que cada día nosotros gozamos de una misericordia. Y usted podría decir cuál es la misericordia de hoy que no fue la misma de ayer. Porque nuevas son sus misericordias cada día. Y nosotros no sabemos cuáles son. Nosotros no las vemos. Pero allá en el cielo, donde está el Dios eterno, ha planificado una vida completa para bendecir a su pueblo. ¿Cómo nos bendice? De la forma como a Él le place. Como bendice a la hermana, no va a ser como a mí me bendice. Como a mí me bendice, no va a ser como a la hermana la bendice. Y Dios tiene un trato de bendición completamente diferente a todos. Por eso cuando usted se queja, está cometiendo un pecado. No se queje. Haga lo posible por no quejarse. Que no son alabanzas, sino que son quejabanzas. Y se quejan de todo, traten de no quejarse. Porque lo que usted no está viendo, usted ve lo que le hace falta. Pero usted lo que no logra ver es todo lo que tiene y lo que Dios le ha dado. Todas sus riquezas en gloria, que Él nos ha dado a nosotros y nosotros no podemos ver. Miren, hace poco hablamos de cómo Dios, por medio de una palabra, le otorgó al enemigo un permiso para dañar. Cómo a través de la palabra vimos que en la vida de Job, Dios le dio permiso al enemigo para afectar la salud, la economía y la familia del siervo Job. Pero de todo lo que él hizo, lo hizo para que su nombre fuera glorificado y para demostrar que hay personas que sin plata siguen amando a Dios. Y también para demostrar que muchas personas, aunque no tienen la salud que quisieran o que tienen otros, siguen amando a Dios. Ese libro de Job nos enseña muchas cosas, pero dos verdades resalta esa palabra. Dios dijo, este es un hombre fiel, recto y correcto, apartado del mal. Y en el duelo que el enemigo puso con el Señor, ¿quién terminó ganando el duelo? El Señor. Porque el Señor le quitó todo y él seguía siendo fiel. Su fidelidad depende de lo que usted tiene,
si la fidelidad suya depende de lo que tiene, un día lo va a perder. Entonces, ¿dónde queda la fidelidad? La fidelidad suya no depende de lo que tiene, mi querido hermano. Que no depende de lo que tiene. Porque así como las cosas llegan, las cosas también se van. Y la gloria suya que son hoy sus hijos y sus hijos, se casan y luego después se van. ¿Y dónde quedó su vida? Usted muchas veces dejará de servir al Señor y dejará de congregarse por andar detrás de sus hijos. Y un día se irán sus hijos. Y ni arreglará su relación con sus hijos, ni arreglará la relación con su esposo, con su esposa o con el Señor. Miren, si usted está más encargado de arreglar sus relaciones personales y descuida su relación con Dios, está errando al blanco. Si usted vive más preocupado de las cosas que le pasan a sus hijos, a su esposa, a su mamá, a su papá, y usted descuida su relación con Dios, mi querido hermano, tiene un problema. La relación que debería estar mejor alineada es la relación con Dios. Pero nosotros tenemos mejores relaciones con nuestros hermanos, nuestros parientes y nuestros hijos que con el mismo Dios de los cielos. Están cometiendo un error. Porque al Señor lo amarás con todo ¿qué? Tu corazón, con todas las fuerzas que hay acá, con toda tu pasión, con todo tu amor. Amarás al Señor tu Dios. Y si al Señor nuestro Dios no lo amamos como el primero, no sirve amarlo como segundo. Tampoco sirve amarlo como último. Si Dios no es el primero, tampoco es el último. O Dios es primero o no es nada. Porque Dios no compite por su corazón. Él es el primero y punto. Si Dios no es el primero en su corazón, si no es uno de sus hijos, si lo primero que hay en su corazón es su trabajo antes que Dios, si lo primero que hay en su corazón es su matrimonio, usted tiene invertido completamente todo lo que usted quiere en la vida, lo tiene invertido. Primero Dios. Cuide esa relación. Conozco personas que se encargan de cuidar su relación con su esposa, con su esposo, luego les ponen cachos. ¿Y qué va a hacer en la vida? Por eso se matan, se suicidan, se adelgazan, se engordan. Porque su vida era ¿quién? Su marido. Porque su vida era ¿quién? Su mujer. ¿Por qué creen que una persona se mata y se suicida? Porque le ponen cachos. Porque no soportaron la infidelidad y se terminan colgando de un lado. Porque ¿quién era el amor de su vida? La mujer. ¿Por qué pegan un tiro y le pegan un tiro al amante y a la mujer y le pegan un tiro a todo el mundo y luego cogen y se matan? ¿Por qué hay gente pagando feminicidio 40 años, 50 años en una cárcel? Porque la vida de ellos ¿quién era? ¿Su mujer o su marido? Cuando usted tiene a Dios por primero, no se preocupe. Aunque padre y madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Y Jehová mi pastor, nada me faltará. Cuando tiene usted a Dios por primero, usted no le va a hacer falta nada. Pero si su marido es el primero, le va a hacer falta todo. Si su mujer es la primera, le va a hacer falta todo. Y si sus hijos, ellos son sus hijos, son primero, a usted le va a faltar todo. Ninguno de sus hijos le prometió a usted que le iba a dar el pan de cada día. Y si muchos de ustedes dependieran de sus hijos, ya más de uno se hubiera muerto ya en esta iglesia. Pero Dios sí se lo prometió. Ninguno de sus hijos le prometió a usted llevarle pan calientico todos los días a su boca. Pero Dios sí se lo prometió. Y Él nos dará el pan de cada día y Él cumplirá su promesa todos los días sobre nuestra vida. Si Dios es primero, usted no le va a hacer falta nada. Y si le tocó comer un huevito cocinado con un poquito de arroz. Pero en esa cena está invitado Jesús. Le va a traer algo. Porque el que está en la mesa es Jesús. Si usted tiene a Jesús por primero, Jesús también lo va a tener a usted por primero. Aprenda a honrar al Señor para que el Señor también lo honre a usted. Pero si primero es su estudio, su familia, su trabajo que Dios, usted está cometiendo un error muy grande. Si primero es su trabajo que Dios, usted está cometiendo un error muy grande. Y Dios le dio ese permiso al enemigo para que de alguna forma afectara la vida, la economía y la salud de Job. Pero Job, ¿cómo permaneció? Fiel. Dígale al Señor, Señor, yo con trabajo te amo. Dígale, Señor, yo con trabajo te amo. Pero también dígale, Señor, yo sin trabajo también te amaré. Dígale, Señor, yo saludable, Señor, yo te amaré.
Pero si en algún momento mi salud se ve afectada, Señor, en todo caso yo también te amaré. Y yo casado, Señor, te amaré. Y solterito, Señor, te amaré. Hasta te amaré. Tenemos que amar a Dios sobre todo el lado, sin importar qué venga. Porque el amor de Dios, como decía el hermano Carlos, el amor de Dios es eterno, no varía. El amor de Dios no cambia. ¿Cuál es la palabra, Carlos? El amor de Dios es completo, no cambia, inmutable. El amor de Dios no cambia, no tiene variación de sombra. El amor de Dios permanece siempre siendo el mismo. Luego, después de eso, estuvimos viendo la forma en que Dios nos hace volver. Y la forma en que Dios nos hace volver en el libro de Amós, que fue la predicación que compartimos hace 8 días, está en Cuadrangular USME en Facebook y Cuadrangular USME en YouTube. Ahí estuvimos hablando de cómo Dios hace de alguna forma por amor. Muchas veces somete a su pueblo para que misericordia vuelvan a Él. Muchas veces Dios, como lo hablamos hace 8 días, Dios a unos los trae por la fuerza, pero a otros los trae con amor. A muchos de ustedes Dios los trajo con amor, pero a otros ¿cómo los trajo? Por la fuerza. Y gloria a Dios los que vinieron por amor, pero también gloria a Dios por los que vinieron a la fuerza. Y no importa, dice la palabra, o bien sea que vivamos, o bien sea que muramos, que dice la palabra, del Señor somos. Así que no importa la forma como Él nos haya traído, que es lo importante, que ya estamos acá. Luego ya pasará, el tiempo pasa, y luego ya nosotros decimos, bueno Señor, gloria a Dios, estamos acá. Por lo menos no estamos allá. El Señor Dios Todopoderoso tuvo misericordia de nosotros. Y la palabra de Dios hace 8 días la compartíamos en Amós y hablábamos de cómo el Señor a diente limpio, con hambre sometió a Israel. Israel ni siquiera con hambre se volvía a Dios. Y luego dice, los traté casi que peor que Sodoma y Gomorra. Imagínense cómo sería la comparación. Y ni aunque estuvieran pasando por circunstancias difíciles, ese pueblo de Israel agachaba la cabeza y volvía al Señor. Y hace 8 días dejamos esa duda en el camino, en el aire, en el ambiente, ¿sí? De cuántas cosas ha hecho Dios con dureza, y aún siendo Dios duro con la humanidad, y la humanidad no se vuelve al Señor. ¿Cuántas personas han tenido que pasar circunstancias difíciles, duras y complejas? Y ni aunque las estén pasando, muchos corazones se doblan para permitirle a Dios que le dé una oportunidad. ¿Usted conoce alguno? Que ya están pasando hambre, enfermedad, necesidad, ya les falta todo. Y ni aún así doblan su cabeza para estar delante del Señor. Amén. Eso fue lo que compartimos hace 8 días. Y lo que vamos a compartir en esta mañana, que está asociado en el libro de Job, en el libro de Jonás, está asociado a cómo Dios cumple ese propósito eterno y completo de la forma como Él quiere. Dios va a bendecirnos de la forma como Él quiere y es de la forma como menos nos imaginamos nosotros. Pero Dios sigue cuidando a su pueblo, Dios sigue amándonos, Dios sigue protegiéndonos, Dios sigue de alguna forma cuidando de nosotros para que nosotros logremos ver su misericordia y su amor. Mi esposa, cuando mis hijos estaban pequeños, el mayor tenía 3 años y yo me acuerdo que nosotros íbamos a piscina y mi esposa se llevaba unos infladores, que esos son unas camas como de 3 metros, que ni ella tenía una cama tan grande, como de 2 metros, que esos son unas camas, y mi esposa íbamos a piscina y llevaba esos infladores gigantescos, que para subir al niño al inflador y que el niño no se le cayera, y uno ir a una piscina que el niño no le caiga en la piscina, es terrible, pero ella quería hacer eso, y ella le compraba cada día un flotador más grande, y yo le decía, bueno, pues que el niño nunca va a aprender a nadar, y con esos flotadores tan grandes, eso les ponía uno en las piernas, otro en la cintura, y yo le decía, el niño nunca va a aprender a nadar así. Entonces ella me decía, es que el niño se cae, ay, mira el niño. Bueno, un día se distrajo mi mujer, y se fue por hacer algo, y me tocó a mí enseñarle a nadar. Y le quité todos esos flotadores, le quité todas esas cosas, y le dije, bueno hermano, no estás tu mamá, vamos a hablársela.
Entonces yo lo cogí y él empezó a chillar y lloraba. Le dije, bueno, ¿se calla o lo hundo? Él me decía, se calla o lo hundo, mamá. Y cuando él la vio que era en serio, se quedó callado. Yo le dije, bueno, vamos a pegar con los piecitos, vamos a pegar con las manos. Y él trataba de mirar a ver si la mamá venía como guardianes de la bahía, se tiraba y lo sacaba. Conmigo no. Yo lo cogí, le enseñé a mi forma y a mi manera. Y después de haberle enseñado, un día, no, en ese mismo paseo, lo monté en mis hombros. Y le dije, venga. Y lo trae para acá. Y lo tiré a lo profundo, una piscina como de 2,50. Y lo tenía 3 años de edad. Lo tiré a lo profundo. Y él gritó en el aire, nunca me olvidan sus palabras, ¡mamá! Y cuando él cayó allá, y cuando salió nadando perfectamente. Y de ahí hasta el día de hoy no lo he podido sacar de la piscina. A veces nosotros solemos ser tal vez más buenos que Dios, porque a todos los queremos sanar y a todos les queremos dar. Pero muchas veces Dios, para que podamos aprender, es duro. Y a veces Dios, para que podamos entender, a veces no es amoroso, sino que a veces Dios es duro. Pero al final del proceso, cuando ya estamos nadando, entendemos que fue necesario. Hay una palabra en los evangelios muy seguida y es era necesario. Era necesario que Cristo padeciese, era necesario que se le pusiera una corona de espinas, era necesario que fuera latigado, era necesario que cargara un madero, era necesario que fuera crucificado, era necesario que muriese, era necesario. Muchas veces la prueba, el momento duro en nuestras vidas es necesario. En Jesús fue necesario. La prueba no es del enemigo. La prueba, la lucha, muchas veces hasta la enfermedad no la trae el enemigo. Muchas veces tenemos el cuello muy alto, la cerviz está muy levantada y necesita ser inclinada. Y Dios por amor nos inclina. Dios por amor nos inclina. Y nosotros vemos en la mano del enemigo, nosotros empezamos a reprender al diablo, y lo que no entendemos es que muchos de los procesos duros y difíciles que nosotros pasamos, Dios está en el asunto y era necesario. Así que si usted está pasando por una circunstancia difícil, mira lo que dice la Biblia: ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea que para separarnos del amor que es en Cristo Jesús va a venir la muerte y la vida. Van a venir los unos y los otros. Y todo es una lucha para que usted pueda permanecer. ¿Quiénes han permanecido a pesar de la lucha, de la confrontación? El oro solamente va a ser probado a través de ¿qué? Del fuego. Si es oro, pasa la prueba de fuego. Si usted es un creyente que dice ser verdadero y que levanta sus manos y que llora mientras ora, tal vez tenga también que pasar por la prueba. Porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón ¿qué? Está lejos de mí. Porque muchos que doblan rodillas, se inclinan, ayunan, oran, y aunque estén ayunando, clamando y aún predicando, su corazón está apartado de Dios. En aquel día dirán: Señor, pero en tu nombre predicamos, hicimos milagros, sanamos. Y el Señor, ¿qué les va a decir? Apartados de mí, hipócritas, yo nunca los conocí. Así que el cristiano verdadero tiene que ser probado. El cristiano verdadero tiene que ser probado. Tiene que ser probada la fidelidad. Tiene que ser probado el compromiso. Venir a una iglesia donde queda lejos, donde llueve casi todos los cultos, eso es una prueba. El que usted tenga una Biblia en su casa, que tenga los ojos y su cama para poderla leer, eso es una lucha. ¿Quiénes cogen la Biblia en la semana y la estudian? Mejor ni preguntemos, cambiemos de pregunta. ¿Quiénes cogen la Biblia y la leen entre semana? ¿Quiénes cogen unos versículos
vergüenza si pudiéramos responder tan solo esa pregunta. ¿Quiénes han cogido más el control del televisor esta semana que la misma palabra de Dios? Y si pudiéramos responder, daría vergüenza la respuesta. Porque nuestro corazón dice una cosa, pero nuestras acciones dicen otra, completamente diferente. El corazón tiene que ser probado. Usted dice que ama a Dios, tiene que ser probado. Usted dice que es cristiano, va a ser probado. A usted le dicen aleluya o la Jehová en su barrio, tiene que ser probado. Usted en su trabajo se la pasa diciendo a todo el mundo que es evangélico, va a ser probado. Todos los creyentes fueron probados. Pedro fue probado. ¿Recuerdan? Me va a negar. Y el Pedro dijo, yo que lo voy a negar, así me tengo que dar mi vida. No, usted nunca lo negaré. ¿Y qué le vino? Una prueba. ¿Y qué cuando con la prueba la pasó? En la primera prueba, es que no tuvieron que hacerle 8, en la primera ya estaba negando a Cristo. Y aquí hablamos más de uno, que hablamos de Cristo de una forma muy, Dios mío, pero cuando tienen que realmente demostrar si son o no son, fracasan en la prueba. Tenemos que ser probados. Esa es la prueba, ¿no? Esa fue la prueba en Amós, que los pusieron en una circunstancia muy difícil y muy compleja, y a pesar de todo no quisieron agachar su cabeza. La prueba. Pero luego dice la palabra en Jonás, cómo es que Dios logra cumplir ese propósito que es eterno, ese propósito que Dios te había propuesto con Nínive. Mire, dice la palabra, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona, ¿qué? Contra ella. Imaginen lo siguiente. Se supone que la predicación son buenas nuevas. ¿Qué es el evangelio? Son buenas nuevas de salvación. Las buenas noticias de nuestro amado Señor Jesucristo, que murió por nosotros, pero que al tercer día resucitó y que nos dio vida, y nos dio vida ¿qué? En abundancia. Esas son las buenas nuevas. ¿A qué mandaron a Jonás a predicar a Nínive? A predicar en contra de la ciudad. A él no lo mandaron a llevar ninguna buena nueva. A él lo que lo mandaron fue a predicar palabras de exhortación, palabras de dureza, palabras de exhortación muy fuertes a un pueblo que era rebelde. Dos posturas son importantes en este versículo. Uno, no es el corazón duro de Nínive como una nación impía. No es el corazón duro de Jonás que se aparta del mandato de Dios para ir a predicar, sino es la misericordia de Dios con un pueblo pecador. Ese es el versículo clave acá. A Sodoma y a Gomorra, Dios, mire, Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Y Sodoma y Gomorra tenían abogado. ¿Cuál era el abogado? Abraham. ¿Qué dijo Abraham? Señor, si hubiera 50 fieles, usted va a destruir toda una nación por 50. Mire, un día Dios, ni siquiera con el abogado, que no era Granados, Lombana ni Las Piedras, era Abraham. Y estando ahí Abraham intercedió, y el Señor ejecutó el juicio sobre una nación pecadora, una nación apartada de Dios, una nación que cometía pecados completamente desviados, moral e inmorales. ¿Cuál era el pecado de Sodoma? ¿De dónde sale la palabra sodomía? La penetración hombre con hombre, o la penetración, una penetración no natural. Sexo entre hombres. ¿De dónde sale la palabra sodomía? De Sodoma. Y Dios, cansado de eso, así lo justifique. Así haya iglesias metodistas en Bogotá que justifiquen a los homosexuales y que los tengan de primera para entrar al reino de los cielos. La palabra Sodoma, sodomía, sale de ahí. ¿Y qué sucede ahí? Dios no negoció el pecado. Dios no negoció el pecado. Nosotros somos fáciles negociándolo. Nosotros no podemos mover al antojo como nosotros queramos. Dios no. Dios no. Dios en eso fue firme. Sodoma y Gomorra fue destruida.
sexuales que estaban pasando en Sodoma y en Gomorra. Con niños. Pecados terribles que subieron delante de Dios. Y Dios destruyó esa nación por ese motivo y por esa razón. Muchos justificamos posturas porque de pronto hay alguien en nuestra familia. Porque de pronto es un hijo, un hermano o alguien que esté cerca de nosotros y por eso queremos negociar la postura. Prendemos el televisor y escuchamos el argumento de los metodistas y escuchamos el argumento de los que ya han permitido abrir iglesias de esa forma. Y podemos negociarlo como ustedes lo quieran negociar. Pero con Dios no se negocia. Dios tiene una espada y el juicio de Dios es certero. ¿Cuál es la espada de Dios? La palabra. Mis queridos hermanos, Dios negoció con Abraham para no destruir a Sodoma y Gomorra. Y el sentimiento que tenía Dios hacia Sodoma y Gomorra, miren el siguiente: Egipto no solo mató a su faraón, sino que destruyó a sus primogénitos. Y todo Egipto se quedó sin primogénitos. Y también eliminó al ejército de Egipto y eliminó a su faraón. Cuando Dios decidió cerrarse con un pueblo, con una nación, no hubo quien lo detuviera. No hubo quien lo detuviera. Se cansó del mismo Israel. Cansado de que fueran idólatras. Cansado de que se fueran en pos de otros dioses. Los conquistaron los babilonios, los caldeos, los griegos, los romanos. Todos los conquistaron, porque Dios también se cansó. Pero miren lo siguiente: Japón, Segunda Guerra Mundial. Japón era el aliado de Alemania. Alemania era el enemigo, pero tenía sus aliados. Y un día los norteamericanos hicieron estallar dos bombas, Hiroshima y Nagasaki, dos grandes ciudades. Y cayeron bombas sobre esas ciudades nucleares, nunca atómicas. Hasta el día de hoy se ha estallado una bomba en otra parte del mundo, solamente en esas dos ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki. Y eso acabó con todo. Ahí está la foto, los recuerdos y todo lo que pasó con Hiroshima y Nagasaki. Y después de eso preguntaron a los japoneses: ¿qué es eso? Nadie había visto una bomba tan terrible como esa. Le preguntaron a los norteamericanos y dijeron: nosotros todavía tenemos como 100 de esas. Si dos, casi acabamos con dos ciudades, dijeron: no, levantamos la bandera de la paz y lo rendimos. Se rindió Alemania y se rindió Japón. Miren lo siguiente, mis queridos hermanos. ¿Qué pasó con Japón? ¿Por qué los ojos de Dios fueron tan duros? ¿Por qué el juicio de Dios fue tan certero con Japón? ¿Por qué el juicio de Dios fue tan certero con Alemania? Alemania no solo quedó destruida, sino que quedó sin hombres. Alemania quedó sin hombres. ¿Quiénes levantaron a la Alemania que conocemos hoy en día? Las mujeres. Todos los hombres estaban en el servicio militar. Y Alemania quedó sin hombres. Y quedaron embargados económicamente tanto Japón como Alemania, de una forma dura y difícil. La hambruna de China, después de Mao Zedong. Cuando Dios endurece con un pueblo, cuando Dios pone la dureza sobre un pueblo, ¿quién lo detiene? En esta porción de la Escritura, no importa cuán pecador haya sido Nínive, no importa el profeta cuán desobediente haya sido, ¿sabe qué es lo importante de eso? Que Dios le dio una misericordia, Dios le dio una oportunidad a Nínive, porque tuvo misericordia de Nínive. De todo ese pasaje, no importa el profeta, no importa Nínive, ¿sabe qué es lo que importa? El amor de Dios. Eso es lo que importa. De que era un pueblo, como dice la palabra, era un pueblo porque ha subido su maldad delante de mí. Era un pueblo que era completamente pecador, era un pueblo apartado de Dios, era un pueblo duro, era un pueblo difícil, era un pueblo contumaz. Y Dios tuvo misericordia de ese pueblo. No lo destruyó, no lo acabó, no lo eliminó, sino que Dios, ¿qué tuvo? Misericordia. No la tuvo con Egipto, no la tuvo con Sodoma, no la tuvo con Gomorra, pero la está teniendo. ¿Con quién?
con Nínive. Ese es el amor de Dios. ¿Sabe algo, mi querido hermano? Tal vez Dios no haya tenido misericordia con muchísimas personas allá afuera, pero la tuvo con usted. Allá hay gente más buena que usted. Allá hay gente más inteligente que usted. Allá hay gente más amorosa que usted. Pero Dios tuvo misericordia. ¿Fue de usted? Y así como a unos destruyó y van a terminar en las moradas eternas, el infierno, a otros Dios les concedió vida eterna. Y ese es el amor de Dios. Debió haber aplicado la misma justicia que tuvo con Gomorra, que tuvo con Sodoma. Debió haber aplicado la misma justicia que tuvo con Egipto. Pero la misericordia de Dios con Nínive fue diferente. Y Dios no nos ha castigado como deberíamos, sino que ha extendido su misericordia sobre nosotros y nos ha guardado hasta el día de hoy. ¿Cómo no amar a un Cristo bendito que nos rescató, estando nosotros en el fango cenagoso, pecadores, apartados, desviados? ¿Cómo no amar a nuestro Dios, sabiendo la misericordia tan grande que tuvo con nosotros? ¿Quiénes éramos nosotros? Éramos lo vil y lo menospreciado. Nosotros no éramos reyes, vinimos a ser reyes. Nosotros no éramos sacerdotes, vinimos a ser sacerdotes. Pero nosotros éramos lo vil y lo menospreciado, lo que el mundo repudiaba, lo que el mundo odiaba. Y Dios llamó lo que no era como si fuera. Y la misericordia que Dios tuvo con nosotros fue habernos tomado y habernos sacado de allá, de ese mundo, del pecado en el cual nosotros éramos partícipes. Y nos cambió las vestiduras. Las vestiduras de pecado fueron quitadas de nuestro cuerpo y fueron puestas sobre nosotros vestiduras de santidad. Y nosotros tenemos un letrero en nuestra frente que dice, como el sacerdote Aarón, santidad a Jehová. Y Dios dio un precio muy alto y pagó el rescate por todos nuestros pecados, pagó el rescate por nosotros. Y nosotros no éramos sino pecadores, desviados y apartados. Pero Dios, con su infinita misericordia, nos ha alcanzado y hasta el día de hoy Dios nos ha sostenido. Ese es nuestro Dios. Y Dios está mandando a una palabra para restaurar, para levantar y para anunciar. Está mandando casi que un ultimátum y lo está haciendo a través del profeta Jonás. ¿Quién era el profeta Jonás? El profeta Jonás era el profeta de turno, o sea, antes de él había profetas, después de él hubo profetas, pero el que tocaba en este momento, en este tiempo, era Jonás. Jonás era un sacerdote, probablemente ungido, probablemente llamado, probablemente con un reconocimiento dentro de Israel como profeta. Todo el capítulo 2, cuando él está cuando él está en la ballena, él hace una oración y esa oración está llena de salmos, lo que significa que era un hombre que conocía y tenía el temor de Dios en su corazón. Y lo más probable, como a todos nosotros, es que nos guste de alguna forma o de alguna manera predicarle a los santos. Porque si a mí me ponen a predicarle a todos estos santos angelitos de Dios con aureola y alas, o mandarme a llevar agua panela al bronce, pues yo prefiero predicarle a los santos, ¿sí? Yo no culpo tampoco al pobre Jonás, porque es que entre predicarle al pueblo de Israel, que eran los santos con aurora, y llevarlo más bien y ponerlo a predicar en Nínive, que eran los pecadores, pues claro que él estaba acostumbrado, era predicarle a los santos, era un sacerdote. Y lo segundo, que lo mande Dios a predicar una palabra, pues yo creo que él habría tenido varios bosquejos muy bonitos que predicar y tal vez se sabían muchos salmos muy bonitos para inspirar a alguna. Pero como Dios no lo mandó a decir cosas bonitas, sino que para el hecho de que lo manda a una nación que él no quería estar y lo manda a dar la palabra en contra, pues obviamente si se ponen en el trabajo y en la tarea de Jonás, también le tocó difícil. Pero Dios le manda a Jonás y le dice: Jonás, yo necesito que vayas con ese amor, necesito que vayas a Nínive.
y prediques contra Nínive. Quiero que prediques no de prosperidad, no de bendición, no de que todos se van para el cielo, sino que por favor vaya y predique una palabra como dura. A veces es dura, a veces es necesaria la palabra dura, ¿no? En esta porción de la escritura nos está mostrando que a veces es necesaria la palabra dura. Y Dios le dice: ve y predica en Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y dice la palabra: y Jonás se levantó y se fue juicioso a predicar. ¿Qué dice ahí, por favor, versículo 3? Y Jonás se levantó y ¿qué? Para huir. Para huir. O sea que este era ¿qué? Desobediente. ¿Este qué era? Desobediente. Y una cosa es ser desobediente con los papás, pero otra cosa es ser desobediente con Dios. ¿Y este era desobediente con quién? Con Dios. Si Dios le dijo: vaya y predique a Usme, él cogió una flota pachía. Es el mismo ejemplo. Si Dios le dijo: dame un favor, vaya y predique por aquí a Villavicencio, él se arrancó para Girardot. Este es el mismo él arrancó, fue para Tarsis de Nínive, dirección contraria. Si Dios le dijo que hiciera una cosa, ese debía hacer otra completamente diferente. Eso fue lo que hizo Jonás. ¿Saben qué es lo complejo de Jonás? Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿Por qué huyó de la presencia del Señor? La tarea estaba muy difícil. La tarea era muy complicada. Yo no estoy de acuerdo con la tarea. A mí no me gusta hacer esa tarea. La posición natural. Las cosas de Dios no son fáciles. ¿Quién dijo o quién le ha enseñado a usted que las cosas de Dios son fáciles? ¿Quién fue el que puso ese evangelio práctico en la vida, en el corazón del creyente, para que logre pensar que el evangelio es fácil? ¿Por qué las personas tienen la idea de que el evangelio es así, fácil? Que el evangelio es chévere, que el evangelio es paz y amor. ¿Quién enseñó ese síntoma? ¿Quién puso ese chip en la cabeza del creyente para pensar que esto es fácil? ¿Quién facilitó las cosas? ¿Quién logró convencer a todo el mundo que ser cristiano es fácil? ¿Alguien puede levantar la mano y decir ser cristiano es fácil? Ahí tienen a Jonás. Y ese no iba cada domingo a los cultos, ese era el sacerdote. Ese era el profeta. Ese no se congregaba una vez al mes en la iglesia. Ese era el sacerdote. Y al sacerdote le parecía que la voz de Dios era difícil de obedecer. Ahora diga nosotros, ¿qué esperanza tenemos? Si al sacerdote y al profeta le parecía difícil, ¿qué esperanza tenemos nosotros? Y Dios, a todos nosotros, ya nos mandó a hacer algo. Que no lo hayamos hecho es porque no estamos de acuerdo. Pero Dios a todos ya nos mandó a hacer algo. Todos aquí tenemos algo que tenemos que hacer, y fue quien el que nos lo dijo. El presidente Duque. Dios nos dijo. Y todos aquí tenemos oficio y tenemos tarea. Y si no la hemos hecho, es porque somos igual a Jonás. Porque no nos gusta lo que Dios dice. Porque como no lo mandaron a predicar a su pueblo, ni tampoco lo mandaron a predicar palabras bonitas, sino lo mandaron a tierra extranjera y lo mandaron a predicar cosas duras. En desacuerdo con nuestro Dios. Completamente en desacuerdo con nuestro Dios. Completamente en contravía de lo que la palabra de Dios dice. Completamente en contravía. ¿Quién le dijo que ser cristiano es fácil? Ser cristiano es una de las cosas más difíciles que hay. Mantenerse firme es una de las cosas más difíciles que hay. A muchos les cuesta un mes estar firmes, un mes. Hay otros que 15 días.
les cuesta trabajo estar firmes 15 días. Y hay otros que sobreviven una semana, pero con raspones, aruñones y cicatrices. Una semana. Y hay muchos cristianos que están luchando una vida de cristianos en sus trabajos. Ay, Dios mío. Y muchos están resistiendo a la Paola, a la Natalia, a la Verónica, a la Camila. Y eso la sufre. El evangelio no es fácil. Quien quiera que haya enseñado eso se equivocó. Porque el camino es angosto. Y si el camino es angosto, significa que no es fácil. ¿Cuál es el camino fácil? Pues el ancho. El camino más fácil. Y muchos son los que lo hallan. O sea que son más uno caminando hacia extensas en ese camino lleno de luces, comida, mujeres, trago, vicios, mentiras, chismes. Todo ese camino así, lleno de todo lo que a la gente le gusta. Y la gente es feliz caminando por ahí. Y eso usted los ve y brincan en una pata de la alegría en ese camino. Y ese camino es ancho. Y ese camino tiene tantas luces. Y ese camino tiene más de 5 cosas que a usted le gustan. Terrible. ¿Ven un camino que tiene más de 5 cosas que a usted le gustan? ¿Qué es lo que a usted más le gusta en la carne? ¿Qué es lo que más le gusta a usted en la carne? Les cuento, el camino ancho, eso tiene en abundancia. ¿Qué es lo que a usted más le gusta y lo que a usted más cabe? ¿El águila? ¿La poca? ¿La costeña? Uy, eso allá es gratis. Y son de esos botellones así más o menos de grandes. Y es gratis, no le toca pagar por él. ¿Qué es lo que le gusta a usted? Lo que a usted más le gusta, que es lo que lo mantiene entre ser cristiano y ser un inconverso, allá sobra. Allá lo regalan. Y usted lo puede estar haciendo todo el día. Ese es el camino ancho. Y dice la palabra que muchos son los que entran por ahí, los que caminan por ahí, los que la hallan. Pero ¿cómo es el camino del Señor? Angosto. O sea que muchas de las cosas que a usted le gustan, ahí no están. Y esas cosas que a usted le gusta hacer en secreto por la noche, después de las 9 de la noche, no, allá no hay. Y esas cosas que le gusta hacer a usted cuando salen las ideas de nadie lo ve. Ay, Dios mío, allá no hay. Mejor dicho, los caminos de la vida no son como yo pensaba. El camino es angosto y la puerta es estrecha y pocos son los que la hallan. O sea que los caminos del Señor no son fáciles. Sáquese eso de la cabeza. Son difíciles, pero el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes la ven. ¿Sabe qué dice la Escritura? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y aunque la higuera no florezca y en las vides no haya frutos, que con todo yo me alegraré en Jehová. Ojalá pudiéramos con más tiempo después poder terminar este libro de Job. Pero quiero dejarles una sencilla tarea. Muchas veces Dios somete a su pueblo para realizar su voluntad, su plan y su propósito. Y muchas veces Dios va a utilizar, como en el caso de Job, como en el caso de Amós, personas perversas para entorpecer el camino. Pero Dios sigue todavía amando a su pueblo con amor eterno. Muchas veces vendrán desastres naturales, situaciones muy complejas, y muchas de esas cosas pasarán simplemente para que el corazón de su pueblo logre entender el propósito de Dios. Cuando Dios realiza una de esas tareas, o bien lo hace para disciplinar,
O bien lo hace para conducir, o bien lo hace para castigar el pecado. Eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Pero lo más importante que quiero que entendamos en esta mañana es ese grandioso y maravilloso amor que tuvo Dios con Nínive. Que aunque era un pueblo pecador, que aunque era un pueblo apartado de Dios, que aunque era un pueblo contrario a Dios, que aunque era un pueblo desobediente a Dios, Dios con amor eterno extendió su misericordia a través del profeta Jonás y trató de llevarles la palabra, el evangelio, el mensaje, para que ellos pudieran proceder al arrepentimiento. La mayoría de palabras que se comparten, que se dicen, la mayoría de palabras que se predican, es para que la mayoría de nosotros procedamos al arrepentimiento y podamos venir delante de Dios. Y si Dios nos está dando una oportunidad, lo mejor que a nosotros nos puede pasar es abrir la puerta de nuestro corazón y decirle a Jesús: entra, cena conmigo, vive conmigo. Lo mejor que podemos hacer nosotros que escuchamos la palabra de Dios es darle una oportunidad a Jesús. Él ya nos la dio a nosotros, ahora démosle nosotros la oportunidad a Jesús. Y si hay algo en nuestro corazón que está desviado, que es incorrecto, si hay algo en nuestro corazón que estamos haciendo mal, si hay algo en nuestro corazón que es incisivo, permisivo, permanente y constante, deberíamos renunciar y decirle a Jesús: danos las fuerzas contra el pecado, porque nosotros queremos vencer. Dice la palabra que Él nos trajo de las tinieblas a su luz admirable y que hemos pasado de muerte a vida. Esa es la vida cristiana, es una transformación en el corazón del hombre. Por eso dice la palabra que el que no nace de nuevo no va a ver el reino de los cielos. Hay que nacer de nuevo, hay que dejar costumbres, manías, vicios, hay que dejar todo lo que es la naturaleza de la carne para nosotros poder caminar con Jesús. Y Jesús, que es tan bueno, tan misericordioso y tan bueno, sus brazos abiertos en todo momento para recibir al pecador arrepentido que viene delante de Él. Es tanto el amor de Jesús por nosotros que tenemos una valiosa oportunidad. Dice la palabra: he puesto delante de ti la vida para que viva, la muerte para que mueras. Decide tú qué quieres. O la vida de Cristo, que es abundancia, la vida de Cristo, que es eternidad, la vida de Cristo, que es salvación, o prefieres estar apartado de Él. La palabra de Dios dice: sin mí nada podéis hacer. Lo que nos queda a nosotros como su pueblo amado y adquirido es volvernos a Jesús. Volvernos a Jesús. Volvernos a Jesús. Y si hay alguien aquí que está pensando entre si me quedo afuera o me quedo adentro, entre si es mejor estar unos días allá y otros días acá, dice la palabra del Señor: por cuanto no fuiste caliente, ni tampoco fuiste río, que dice la palabra, yo te vomitaré en mi boca. ¿Por qué? Porque a los tibios Dios los vomita de su boca. Dígale al Señor: déjame entrar, Padre. ¿Usted sabe cuánto tiempo estuvo abierta el arca de Noé? Noé construyó un arca y esa arca estuvo abierta por meses para que los pecadores entraran por el arca y se arrepintieran y empezaran a arrancar con la vida nueva que les estaba prometiendo Dios a través de Noé. Y dígame, ¿cuántas personas decidieron entrar al arca? Ninguno. Y el arca estaba abierta todos los días. Así que el arca está abierta. Los brazos del Señor siempre están abiertos para recibir el corazón contrito y humillado. Porque dice la palabra del Señor que el corazón contrito y humillado Dios no despreciará. Entonces, si usted en esta mañana quiere traer su vida delante de Cristo, yo lo invito.